¿Qué es la declinavide? En euskera es muy importante, ya que aparece prácticamente en todas las frases. ¿Y qué demonios es muagabe y mugatu? ¿Por qué está mal decir edozein etxea, luiseri, edozein enpresen? En castellano tenemos los artículos, el, la, lo. En plural, los, las. Así podemos combinar un artículo con un sustantivo. Por ejemplo, la casa. También tenemos las preposiciones a, ante, cabo, con, contra, etc. Y combinando con una de estas preposiciones tenemos, por ejemplo, a la casa, en la casa. Bien, pues en euskera las preposiciones y artículo van detrás. Ser, etxea, non, etxean, nora, etxera. Si has estudiado un poco, te sonará esta taula. Vale, pues estas declinaciones en euskera tienen el nombre de marcas. Declinavide marca. Estas marcas responden a un caso de declinavide concreto. Son partículas interrogativas, porque sirven para preguntar. Los podemos llamar galdetzaile o declinavide kasuak. Por ejemplo, ser, qué, non, dónde, nora, a dónde. Bien, una vez tienes esto más claro, vamos a ver por qué existen el mugagabe y el mugatu. No es un concepto tan raro como la gente cree, y aquí en castellano básicamente también existe. Es imprescindible que sepas que una muga es una frontera o límite. Por tanto, mugatua significa literalmente limitado o fronterizado. Podemos llamarlo también determinado. ¿Recuerdas que la declinavide engloba un artículo y una preposición? Bien, pues igualmente en castellano tienes artículos determinados que sería el equivalente a mugatu. Por ejemplo, la casa. La característica que define los artículos determinados es que los interlocutores conocen el elemento del que se está tratando. En esta hilera de casas podemos decir he comprado la casa. Se supone que los interlocutores ya saben a qué casa nos referimos. Por eso le ponemos esta muga. ¿Y cuándo es mugagabe? Bien, si desengranamos muga, frontera o límite, como acabamos de ver, y gabe, que significa sin. Es decir, mugagabe significa literalmente sin frontera. Si decimos una casa, previamente no se ha mencionado o no se conoce. Puede ser esta casa, esta o esta otra. El equivalente en castellano es precisamente ese artículo indeterminado. Un, una, uno. Etxe bat, una casa. Además de un, una, uno, en euskera se usa en otros casos, que tienes que saber. Pero la mayoría, como verás, es totalmente lógico que sea mugagabe. Por ejemplo, cuando dices cualquier casa, edozein etxe, muchas casas, etxe asko, pocas casas, etxe gutxi, no estamos poniendo esa muga. Fíjate, no dices la cualquier casa o las muchas casas, ¿verdad? Pues viéndolo así, resulta muy claro que tienes que usar el mugagabe. Bien, pues una vez que sabes que tienes que declinar con mugagabe, si tienes dudas de qué marca usar, pues vete a la taula y busca el kasu o galdetzaile y la sutabe correspondiente. En el caso NOR, la marca es nada de nada. Por lo tanto, edozein etxea está mal. Tiene que ser edozein etxe. Cuidado, ten en cuenta
que la palabra en sí es eche y no echea. Esto suele ser a veces un problema, porque la gente no sabe si esa A es propia de la palabra o no. Puedes buscar en un Hiztegi en la cual aparecerá la palabra sin nada más. Otro caso de muagabe, los nombres propios. Al ser nombres propios ya se conocen, por lo tanto no hace falta ponerles otra muga. No hace falta determinarlos más. De estos chicos, Luis es conocido. De igual manera, en castellano no usamos el Luis. Bueno, vale. Algunos usan: oye colega, ¿has visto al Luis? Es que el Luis es muy majo. Pero gramaticalmente es incorrecto. Por esta razón, Luis ha venido Luis etorrida. Si dijésemos Luis etorrida, le estaríamos cambiando el nombre por el de una mujer. Con Nori decimos Luisi, porque la de marca es I Ori. De igual manera decimos Luisekin porque la marca de Mugabe es Ekin Rekin. Otro caso de Mugabe, los números. Pero ojo, los números pueden ser tanto Mugabe como Mugatu. Cuando hablamos de números nos indican una cantidad exacta, pero no tiene por qué ser determinada. Le podemos poner Muga o no. Muagabe, Bieche, 2 casas. No sabemos cuáles son exactamente. Pueden ser estas 2 o estas 2. Mugatu, Biechea, las 2 casas. Las conocemos, tienen muga. Muagabe, Biechetan, en 2 casas. Mugatu, Biechetan, en las 2 casas. Para recordar esto último, puedes valerte de los euros. En los billetes, en castellano se diría de manera genérica o indeterminada, 20 euros. Igual en francés o inglés, $20, 20 pounds, fong. ¿Cómo dirías 20 euros en euskera? O gay euro, ¿no? Bueno, pues así viene en todos los billetes. Bien, recapitulando, el muagabe se debe usar, entre otros, con contadores no concretos, nombres propios, números cuando no son conocidos. Bueno, como ves, existen muchas combinaciones posibles. Dependiendo si una palabra termina en A, en otra vocal o en una consonante, pueden haber pequeñas variaciones, pero que a veces son importantes. Muchos galdetzaile o declinabide kasu tienen sus peculiaridades y puedes tener mucha salancha y cometer akats. Por ejemplo, dudas en noren y nongo, nongo y nondik, nora y norengana, etc. Bien, pues para eso el libro da muchos trikimailu y en esta tabla interactiva de euskaragara.net tienes miles de casos en las que están todas las combinaciones posibles. Esto en un libro físico es muy difícil meterlo, pero si te fijas, aquí puedes poner el puntero y te da la información. Tienes también la posibilidad de clicar y se abre el cuadro, dentro del cual tienes todavía más casos. Es decir, todas las combinaciones posibles. Como he dicho, miles de casos.